Ya llevamos unas cuantas sesiones con diferentes profesionales de juventud y técnicos que nos están ayudando a conocer diferentes factores. Deciros que ya todas las sesiones anteriores ya están colgadas en la página de la APJ, ¿vale? apj.org.formación, y están las anteriores si tenéis interés. Por ejemplo, está ya colgada la de Héctor Cortina, ¿vale? O sea, porque es un tema que creo que muchos y muchas de nosotros estamos o llevamos tiempo y queremos mejorar, o igual estamos entrando y a veces se resulta complicado todo el tema de la tramitación en los ayuntamientos, enfrentarnos al interventor, al secretario y todo este tipo de cosas. Y nada, Héctor nos va a ayudar hoy con la elaboración de informes y tramitación de expedientes en la administración municipal. Nada, dar las gracias a Héctor por prestarse a dar estas sesiones. Es la segunda que da. Héctor ha trabajado en los ayuntamientos de Chirivella y Sagún, el primero como jefe de servicio de contratación y en el segundo como jefe de sección de patrimonio. Recordar que nos quedan 2 sesiones más, una el 13 de enero y una el 27 de enero, y recordaros también que los plazos para la inscripción comienzan 15 días antes, ¿vale? Intentamos hacerlo público, intentamos el día que se abre decíroslo. Hay veces que nos cuesta más o menos porque también vamos liados con nuestro trabajo y con nuestra vida, pero bueno, intentamos hacerlo así. Durante el tiempo que estés poniendo Héctor, pues nada, rogaría que todo lo que podáis pongáis la cámara, porque es mucho más agradable hablar a personas que a letras. Intentamos apagar los micros, ¿vale? Bueno, porque a veces o estamos en casa en trabajo, hay ruidos, pero bueno, yo creo que Héctor estará encantado que le hagamos las preguntas, dará los turnos, bueno, él nos lo irá comentando. Tenemos un chat también que tenemos a los compañeros de Culturama que irán también, pues cuando hagamos turno de preguntas, darnos turno de preguntas y nada, pues eso, reiteraros el agradecimiento y Héctor, cuando quieras, somos todos tuyos. Muy bien. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Encantado de conoceros. Yo, como ha dicho Leo, pues bueno, sí, me llamo Héctor. He trabajado en varios ayuntamientos, los 2 últimos más recientes, pues efectivamente en Sagún y en Chirivella. Y seguramente, la verdad que viendo la gente que está hoy con nosotros, al principio, cuando ha dicho Leo lo de Sagún y Chirivella, he pensado, pues sí, eso ya está. Pero estoy viendo que hay gente de pequeños municipios por ahí también. Y el caso es que yo soy secretario interventor de pequeños ayuntamientos. De hecho, me he pasado 15 años en el Ayuntamiento de la Pobla Tornesa, por allá por Castellón. O sea que el mundo de los municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes y todo eso, se puede decir que en realidad es el mío. Así que empatizo mucho con todas las personas que se encuentran en esas situaciones, en ese típico despacho con luz de halógeno blanca, que estás solo por la tarde en el ayuntamiento porque es que no hay nadie, pero es que no hay nadie de verdad. Y eso, en fin, os animo mucho. Vamos a ver si esta píldora informativa que ha organizado Culturama, pues podemos entre todos echarnos una mano, porque yo digo de verdad que a mí la verdad es que me gusta mucho hacer esto, me gusta muchísimo. Me gustaría también, no sé, poder ayudar, sobre todo, ¿vale? Poder ayudaros. En la materia de contratación, sin duda que mi principal experiencia ha sido la del Ayuntamiento de Chirivella, aunque ahora en Sagunto también la materia de patrimonio tiene mucho que ver con la contratación y lo mismo ocurriría en los ayuntamientos pequeñitos, ¿no? Como secretario interventor. Así es que, bueno, todo lo que pueda aportaros, pues nada, estaré encantado. Estoy abierto a cualquier pregunta, en cualquier momento, o si queréis vamos haciendo recorridos. Yo de vez en cuando pararé, recapitularemos un poquito, ¿vale? Y así podemos aprovechar para preguntar un poco, comentar, ¿de acuerdo? Como queráis. Bueno, pues como sabéis, antes que nada, perdón, y también muchas gracias a Culturama por invitarme y por dejarme participar en esta píldora informativa que de verdad que es una cosa de la que yo disfruto, y así que agradecimiento, sobre todo, ¿vale? Bien, pues bueno, la ponencia o el cursito se llama Elaboración de informes y tramitación de expedientes en la Administración Municipal.
Bueno, con esto tenemos el propósito de completar la información que dimos en la anterior píldora, que, como sabéis, tenía una materia bastante en parte parecida, se solapa más o menos, entonces vamos a procurar que esta ponencia, pues, no sé, darle algunos matices para que a toda la gente que no estuvo en la ponencia anterior, que estuvo en la ponencia anterior, le sea igualmente útil, ¿de acuerdo? Aunque el nombre es elaboración de informes y tramitación de expedientes en la administración municipal, yo me voy a permitir una licencia, si me lo dejáis. Vamos a hacerla al revés. Vamos a empezar con los expedientes en la administración municipal y después hablaremos de la elaboración de informes, ¿de acuerdo? Porque de esta manera tendremos primero un marco general de lo que es la tramitación de expedientes municipales, ¿vale? En materia de contratación y después la elaboración de informes. Me gustaría también, antes de seguir, que este curso intentemos aprovecharlo. He estado en montones de cursos, no los que he dado yo, que no he dado muchos, sino como alumno que luego no me han servido de nada. Mira, yo ya tengo aquí preparado, este es mi papel, ¿vale? Este es mi boli, lo tengo aquí, papel, boli, tengo el colorcito también y tengo aquí que si la tenéis, no lo sé si la tenéis, me gustaría pensar que sí que la tenéis. Esta es mi ley de contratos del sector público, ¿vale? Aquí la tenemos. Si tenéis la ley de contratos del sector público, por ahí hay gente que se ríe. Pues sí, la cogéis, por favor, y la podemos utilizar para subrayar o para lo que queráis, ¿vale? Os recomiendo mucho. Si no la tenéis, pues os recomiendo igualmente que cogéis una hoja en blanco por lo menos y tratéis de tomar apuntes, ¿vale? Cualquier pregunta, como he dicho, es bienvenida. Bueno, sin más, como decíamos, el esquema va a ser el siguiente. Primero hablaremos de la tramitación de los expedientes en la administración municipal y esto, como digo, es lo que nos va a dar una visión general. Vamos a empezar dentro de este apartado, de este primer apartado, empezaremos por acotar un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? ¿Qué es un procedimiento? ¿Qué es un expediente? Y cuando hablamos de un procedimiento de contratación, es decir, un procedimiento sometido a la ley de contratos del sector público, porque, ojo, no siempre una determinada situación está sometida a la ley de contratos del sector público. A veces nos vamos de cabeza a la ley de contratos si no es lo que toca, ¿vale? En segundo lugar, daremos una rápida revisión a las fases de la contratación pública, de los procedimientos de contratación, y finalmente pasaremos, dentro de este apartado, a las particularidades de la contratación pública en el ámbito local. Esa sería la primera parte. La segunda parte, ¿vale?, de la explicación o de la ponencia, la vamos a dedicar, os voy a compartir en la pantalla dos modelos de, como la segunda parte es la elaboración de informes, os voy a compartir un modelo de informe de justificación del contrato menor y un modelo de memoria justificativa de un procedimiento, ¿vale?, para procedimientos abiertos de los que utilizábamos en Chirivella. Lo iremos revisando, ¿vale?, repasando para que veáis un poco cómo lo hacíamos allí, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar y por último, si vosotros me lo permitís, pues, bueno, os daré unos pequeños consejos, no lo sé cómo llamarlos, algo así como consejos recordatorios para también que creo que os pueden ayudar mucho en la práctica a la hora de tramitar justamente esos informes y preparar estos informes. De esa última parte, aunque es cierto que en el fondo me va quedando a mí un poquito como fondo de armario, lo cierto es que yo esas partes de la ponencia normalmente la escribo en el último momento, la tengo aquí, ¿vale? Esa parte es siempre así. Es la que se me ocurre en el último momento, ¿vale? Así que, bueno, ahí le queda un puntito de improvisación, la verdad. Muy bien. Entonces, vamos a ver, como he dicho anteriormente, antes de empezar, Ley de Contratos del Sector Público. Como sabéis bien, esa es la norma fundamental en materia de contratación, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, que desarrolla la Directiva de la Unión Europea, la 24/2014, ¿vale? Esta fue lo que se llamó la Directiva de Contratos. Pues bueno, la ha desarrollado la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Por otra parte, es verdad que existen otras normas en materia de contratación pública. De ellas yo creo que debéis de tomar nota de la siguiente. El Real Decreto 1098/2001. 1098/2001 de 12 de octubre. Ya la tenéis tomada la nota. Esa es el Real Decreto que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ese reglamento, si os fijáis, es del año 2001. Es muy anterior a la Ley de Contratos del Sector Público, pero es que no se ha aprobado ninguno nuevo. Entonces, actualmente seguimos funcionando con un reglamento que es de hace 16 años. Esto es así. Pero que nadie se extrañe porque el Código Civil es de 1899, así que no pasa nada, ¿de acuerdo? Esto está perfectamente asumido.
El reglamento de la ley de contratos está en vigor en todo aquello que no contradiga abiertamente a la ley, como ocurre con las normas jurídicas, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que siguen habiendo algunos preceptos del reglamento que son útiles, son importantes, en particular en cuestiones tales como clasificación de las empresas, en algunos procedimientos, luego en particular, por ejemplo, todo lo que se refiere a la recepción y liquidación del contrato de obras está muy regulado ahí. Yo pienso que en vuestro ámbito de actividad pienso que no tendréis tanta necesidad de tirar del reglamento porque pienso que vuestros principales problemas van a venir con los contratos de servicios y los contratos de suministro, no con los contratos de obra. Pero bueno, no es malo saberlo, ¿de acuerdo? Por repetir el Real Decret, me pregunten, pressupost, 1098/2001 de 12 d'octubre. El decret 1098/2001 de 12 d'octubre que aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. ¿Vale? Muy bien. Vale. Bueno, pues eso es lo primero de todo. Como decía, la primera parte, vamos con los procedimientos, visión general de procedimiento. Y lo primero, vamos a ver qué es un procedimiento. Tengo ahí a Esther. Esther, conecta el micrófono. No te oigo, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Encantado. Bien. Te hago una pregunta. ¿Para ti qué es un procedimiento? Ay, no creía que no había preguntas. ¡Qué ingenua! Venga, dime, con tus palabras, tranquila. Estamos entre amigos. Venga. Vamos, pues no sé, de cualquier trámite que se hace con la administración, entiendo que lleva un procedimiento que se inicia, tiene unas fases y... Ajá. Vale, muy bien, ya has dicho una cosa que se inicia, que tiene unas fases. Vale, efectivamente, se puede decir que es eso, ¿vale? El procedimiento es una sucesión ordenada de trámites más complejos, menos complejos, que tienen como objetivo fundamental adoptar una resolución administrativa, ¿vale? Tú has utilizado, me ha parecido oírla, o la he puesto yo, no lo sé, la palabra camino. Es como un camino que se va siguiendo hasta llegar a un determinado punto. Eso es un procedimiento, ¿vale? El procedimiento tiene varias utilidades. En primer lugar, hace que todas las decisiones de la administración estén formadas de una manera racional, ¿vale? Porque se siguen unos determinados trámites que la ordenan. En segundo lugar, hace que las actuaciones de la administración sean predecibles. Es muy importante que sigamos los procedimientos, por eso quería insistir en ello. Muy importante que sigamos los procedimientos y seamos respetuosos con la letra de la ley, porque esto no es una cuestión solamente de burocracia, es que los ciudadanos se verán favorecidos por el hecho de que sigamos los procedimientos, porque de ese modo la administración es controlable. Cuando la administración sigue los procedimientos, se le puede controlar. Cuando se da por sentado que la administración puede ir a su marcha, no se le puede controlar. ¿De acuerdo? Bueno, y en tercer lugar hay que tener en cuenta que también que ciertos trámites dentro del procedimiento son los que permiten a los particulares participar en ese procedimiento, opinar, dirigirse a la administración. Esto es también importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, y por lo tanto, si esto es un procedimiento, cuando estamos hablando de procedimientos de contratación nos estamos refiriendo a una sucesión de trámites o actuaciones que exige la ley para adoptar una decisión sobre esta materia, que puede tener como objetivo final adjudicar un contrato o modificar un contrato o imponer una penalidad a un contratista, etc. En definitiva, adoptar un acto en materia de contratación pública. Eso es un procedimiento de contratación. Vale, aquí hay una que es desconocida. Venga, Mancomunitat al Maestrat. Me has pillado, Héctor. Perdona, ¿me puedes volver a ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pili. Pili, encantado. Bueno, Encantada. ¿cuál es la diferencia entre procedimiento y expediente? Perdona, ¿cómo dices? La diferencia entre procedimiento y expediente, Pili. Pues... expediente, procedimiento es una, como acabas de decir, es una sucesión ordenada. ¿Viene a ser lo mismo? No. No. Dime. Expediente es como un cajón donde puedes ir guardando, ¿no? Vale, más o menos lo has dicho, ¿vale? Porque esa es la idea. El procedimiento es lo que está en la ley. El expediente es el cajón, como dices tú. Es el cajón. Y me da igual que sea un cajón real, como los que hemos tenido en los ayuntamientos de toda la vida, ahí en el archivo, cogiendo polvo, como que sea un cajón virtual, ¿vale? Una carpeta de un archivo de Word. En definitiva, el expediente es, como dice el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿vale? Es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones
que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. O sea, un conjunto de papeles reales o virtuales, llamémoslo así, que nos permiten llegar a una determinada resolución administrativa. Procedimiento es el camino que pone la ley, expediente es, en un caso concreto, todos los actos que se suceden siguiendo ese camino, ¿vale? Hasta llegar a la resolución. Bueno, pues eso. Por lo tanto, ¿qué será un expediente de contratación? Bueno, pues lo mismo. La aplicación a un caso particular, el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo para tomar una decisión en materia de contratación pública, ¿vale? En un caso concreto, ¿vale? Bueno, muy bien. Voy a ver quién hay. Voy a ver por aquí nombres de gente. Vaya. Leo, te hago una pregunta. No te oigo. Hazme la que me pillas. Es que estaba poniendo los enlaces al Real Decreto y demás. Vale. Oye, ¿qué es un contrato, Leo? Pues un contrato es un acuerdo entre dos partes. Vale. Bueno, ¿nada más? Bueno, o sea... A ver, pero tú y yo podemos acordar, a ver, ¿cómo te diría? Por ejemplo, tú y yo podemos acordar que esta tarde nos vemos. ¿Eso es un contrato? No, o sea, que decir, pues un contrato será un acuerdo legal entre dos partes por las que, pues en este caso, pues igual tengo un servicio, un bien... Habías dicho, muy bien dicho. Artículo 1250, examen, por ahí ponen, no, Eli, tranquila. Pero mira, has hecho mal en poner eso, porque ahora me ha apuntado tu nombre, que no lo podía ver. La siguiente eres tú. Vale, bien, no hay problema. Vale. Bueno, 1254 del Código Civil. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Ahí es lo que tú has dicho, Leo. Es decir, un contrato es cuando nos obligamos a intercambiarnos cosas, ¿vale? Intercambiarnos cosas. Dos o más partes se obligan a intercambiarse cosas. Y un contrato administrativo es, en definitiva, eso. Porque en un contrato administrativo, en un contrato del sector público, una parte, que es la administración, se recibe de una empresa un determinado servicio o una cosa y a cambio le da otra, que es dinero. Vaya, ¿vale? Entonces, esto es un contrato, ¿vale? Partimos, por lo tanto, del concepto de contrato. Vale, y ahora Eli, que ha tenido la amabilidad de identificarse. Eli, ¿qué es un...? ¿Estás por ahí? Eli, vale. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que es un contrato? Porque, pues fíjate que todos siempre decimos un contrato administrativo, un contrato de la administración, pero fíjate que la ley se llama Ley de Contratos del Sector Público. ¿Y por qué? Pues imagino que son los que hace la administración, ¿no? Es el sector público, que es la administración pública. No es un contrato entre empresas privadas o entidades privadas. Bueno, en realidad, de las dos partes, solo una es una parte del sector público, la otra no es del sector público, de hecho, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, mira, dice del sector público porque el artículo 2.1 de la Ley de Contratos nos define lo que es un contrato del sector público, ¿vale? Y ahora vas a ver por qué dice eso del sector público. Dice, son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente ley en la forma y términos previstos en la misma. Los contratos onerosos, apuntad esto, onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma indirecta o indirecta. Vale, bueno, pues entonces ahí tú has dicho una primera característica, que es que debe ser un contrato formalizado por una de las entidades del sector público. ¿Y por qué dice sector público y no solo administración? Bueno, pues porque en realidad el sector público está compuesto por una multiplicidad de entidades. Fijaros, administración local, administración estatal, administración autonómica, fundaciones, universidades, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades públicas con participación mayoritaria de la administración. Incluso los partidos políticos y los sindicatos están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público en determinados aspectos. Para que veáis, la ley ha tratado de ser, digamos, omnicomprensiva en lo que se refiere a todos los que estamos en este mundo de lo público,
¿vale? Precisamente para garantizar que las normas, que la disciplina que impone la ley de contratos del sector público se cumpla por parte de todos. Es decir, no tener el problema de que el ayuntamiento de no sé dónde sí que se somete a la ley de contratos, pero luego el ayuntamiento crea una fundación y la fundación ya no se somete a la ley de contratos. No, esto no es así, ¿vale? Por tanto, contratos del sector público, ¿vale? Y en segundo lugar, ¿vale? Tenemos que tienen que ser onerosos, ¿vale? ¿Qué es esto que es oneroso? Pues como te dice el mismo artículo 2.1, es porque el contratista recibe directa o indirectamente un beneficio económico, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de un contrato que no es oneroso. Por favor, decidme un nombre porque es que no os veo a todos. Vamos a ver si veo por ahí más nombres. Identifico a alguien. Una pregunta. Si pongo, Luis, si pico aquí en lo que pone 11 más, ¿me salen los otros 11? Sí, No. si puedes, donde están los muñequitos, ahí te saldrá todo el mundo que está, conectado. Venga, y después, sí. si los quieres ver a todos, porque si no, no sé si creo que no los estarás viendo, donde tienes los 3 puntitos abajo, en cambiar diseño, ahí puedes pinchar y poner con la barrita de abajo para poder ver a más personas al mismo tiempo. Estupendo, no hay problema. Vamos a ver. A ver, oye, esto es una participación voluntaria, ¿eh? Si alguien le da mucho yuyu, se quita y ya está, no pasa nada, ¿vale? Vamos a ver, María Martínez, que está por ahí, por ejemplo. ¿Nos oyes, María? Sí, dime. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Oye, una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Tú consideras que un contrato, por ejemplo, mira, esto me pasó a mí. Viene Mercadona, esto ha pasado, además me ha pasado hace poco. Viene Mercadona y dice, oye, que vamos a haceros al ayuntamiento, es que vamos a abrir una tienda. Y entonces vamos a arreglar todo el entorno de la manzana donde van a poner la tienda. Arreglar es que quieren repintar los pasos cebra, pues los desconchados taparlos, tal cual. Y no nos van a cobrar nada. ¿Eso es un contrato? Pues me ha tocado la chunga, ¿no? No. A ver, yo como yo lo veo, no lo veo como un contrato, pero sí que debe estar regulado porque por algún procedimiento como que, pues eso. Correcto. Es como un acuerdo entre una empresa privada y una entidad pública. Deberá estar regulado de alguna forma. Me gusta que hayas dicho eso. Has dicho que es un acuerdo, pero ¿qué es lo que le falta? ¿Por qué te chirría que sea un contrato? No sé, a lo mejor por lo de Mercadona, no sé. ¿Alguien quiere decirlo? ¿Alguna opinión? Porque no hay dinero, ¿no? Ahí está, porque no es oneroso. No es oneroso. Virginia, tomo nota. Virginia. Yo ya he respondido, está ya contado. Ah, vale. Perdona. Bueno, vale, disculpa. Vale, bueno, efectivamente, porque falta la nota de onerosidad. María, ¿te das cuenta, no? Sí. Claro, como tú dices, no hay un intercambio de dinero, no hay dinero por ahí. Entonces, claro, desde ese momento ya falta la nota de onerosidad y tenemos ese problema. Vale, un momentito. A ver, vale, perfecto. A ver, que coja esto. Es que se me ha desconfigurado aquí la pantalla, pero ahora lo arreglamos. Un segundo. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues eso, falta la nota de onerosidad. Otro ejemplo, ahora vamos a preguntarle a él, ya la tengo apuntada. Pues Virginia, continúa tú, Virginia, por favor. Te voy a hacer una pregunta. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Mira, esto también me ha pasado. Vienen al pueblo unos que dicen, tú sabes que el aceite usado se recoge, ¿no? Vale. Y viene una empresa que dice, oye, nosotros os recogemos el aceite usado, pero no vamos a cobrar nada. No vamos a cobrar nada, ¿vale? Nos lo dejáis en un sitio y nosotros lo recogemos, ¿vale? Y entonces el alcalde dijo, eso no es ningún contrato, no hay ningún problema. No hace falta hacer nada. Eso no sé, fem un paper, ese Madrid, fem un paper y avant. Claro, pero claro que ellos sí que sacan un beneficio, ¿no? De eso que...
Efectivamente, hay un beneficio directo o indirecto. ¿Por qué? Pues porque realmente ellos después el aceite lo cogen y lo venden o se lucran con el tratamiento de ese aceite. Por lo tanto, sí hay un beneficio directo o indirecto. Y eso quiere decir que es un contrato del sector público, ¿vale? Por lo tanto, contratos del sector público son aquellos que celebra alguna de las entidades del artículo 3 de la Ley de Contratos, que son un montón, y entre las cuales, desde luego, están los ayuntamientos, ¿vale? Y que además tiene carácter oneroso, porque la empresa recibe algún tipo de beneficio directo o indirecto, ¿vale? Con ese asunto. Vale, muy bien. Bueno, pues eso en primer lugar. Debemos tener en cuenta, por otro lado, que los contratos del sector público no son todos los que parecen, porque los artículos 4 y siguientes de la Ley de Contratos citan una serie de casos que, aunque tienen toda la pinta de ser contratos del sector público, no se consideran como tales y no se rigen por la Ley de Contratos del sector público, ¿de acuerdo? Y entre ellos podemos citar, por ejemplo, los convenios de colaboración entre administraciones públicas, ¿vale? Puede parecer un contrato en un momento dado, pero no lo es, ¿vale? Es otro tipo, es otra fórmula jurídica, ¿vale? De la misma manera, lo que se llaman los contratos patrimoniales, ¿vale? Que de acuerdo con el artículo 9.2 quedan excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del sector público y tienen carácter privado, ¿vale? Los negocios jurídicos patrimoniales, que son los que son la compraventa, donación, permuta, etcétera, sobre bienes inmuebles. Por tanto, no voy a extenderme en absoluto más en esto, pero sí que es cierto que entre el artículo 4 y el artículo 11, creo recordar que era, de la Ley de Contratos, tenemos una serie de contratos, de negocios jurídicos, mejor dicho, que no son contratos del sector público, no están sometidos a esta ley, ¿vale? Bueno, pues por lo tanto ya tenemos definido lo que serían los contratos del sector público. Y los contratos del sector público son los que, enganchando con el concepto de procedimiento y expediente, nos dicen lo que va a ser un procedimiento de contratación pública, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente parte, procedimiento de contratación. Y la primera pregunta sería, que me la va a contestar si tiene la bondad, vamos a ver, un momentito, si le parece bien, ¿Les Marines? ¿Quién es Les Marines? Venga, extendemos los tentáculos a toda la comunidad. Hola. Hola, Les Marines, digues. ¿Puedes repetir? El teu nom, per favor. El teu nom. Com? Paula, en sentiu? Paula, es irregular, però bé, no passa res. Bueno, Paula, a veure, el que t'anava a dir. Una pregunta. Tu tens un procediment de contractació per a les entitats locals? Repetís, és que no sé què és l'inici no fa sentit. Existeix un procediment de contractació específic per a les entitats locals? Pues no ho sé. ¿Vale? No Yo sé. te lo digo. Para eso estamos. Muy bien, bien, honestidad. Perfecto. Yo te lo digo. No existe un procedimiento de contratación específico para las entidades locales. No existe, ¿vale? Olvidado ya, no lo hay, ¿vale? Lo que ha hecho la Ley de Contratos es hacer una ley para todas las administraciones y luego ha metido dos disposiciones adicionales, la disposición adicional segunda y la disposición adicional tercera, que todo lo que es de específico para las entidades locales está ahí, ¿vale? Disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley de Contratos del sector público. Y ahí lo dejamos. O sea, no hay nada más, ¿vale? No hay nada más. Entonces, bueno, pues eso. Por lo tanto, no tenemos nada de particular, nada nuevo. Por otra parte, tampoco realmente existe un procedimiento administrativo común específico para las entidades locales. Como pone la Ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 2.1c, pues el ámbito de aplicación de la ley incluye también la administración local, y lo mismo dice el 3.1a de la Ley de Contratos del sector público, ¿vale? Por lo tanto, no hay un procedimiento específico, ¿vale?, de contratación. Eso ya lo podemos tener claro, ¿vale? A ver, yo creo que esto más o menos lo sabíais, ¿vale? Que lo que se aplica es la Ley de Contratos, en definitiva. Y en la Ley de Bases de Régimen Local ya no hay nada de contratación, ¿vale? Queda alguna norma en el texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local, que es el Real Decreto Legislativo de 18 de abril del 86, pero prácticamente no vale casi ni la pena que lo miréis, la verdad, ¿eh? Porque pone muy poquito, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues como os digo, bueno, pues esto, disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley de Contratos.
la inexistencia de una normativa específica de contratación, incluso de procedimiento común para las entidades locales, es una cuestión que ha sido muy criticada. Ya hubo en el año 2004 un informe de un comité de expertos para elaborar la ley de contratos del año 2007, que ya decía que, bueno, como es lógico, vamos a ver, la diferencia entre un ayuntamiento de los que están en la Mancomunitat del Maestrat, por ejemplo, y un ministerio es que es abismal, no tiene nada que ver desde ningún punto de vista, ni de medios humanos, ni de recursos económicos, ni del valor estimado de los contratos, no tiene absolutamente nada que ver. Y por eso se propugnaba el establecer una regulación específica para la contratación de las entidades locales. Esto, sin embargo, es algo que no se ha conseguido, ¿vale? En el año 2020, en diciembre de 2020, el PSOE presentó en el Congreso una proposición no de ley que se llamaba Estatuto Básico de los Municipios de Pequeña Población. Este Estatuto Básico sigue por ahí danzando, no se ha llegado a hacer nada con él. Tengo conocimiento de que, por lo menos hasta donde yo sé, la previsión sería que en este estatuto se introdujeran algunas modulaciones en la normativa de contratación del sector público aplicables a los ayuntamientos. Pero también os digo que yo personalmente soy un poquito escéptico, porque me parece que las particularidades de las entidades locales necesitan de una, no sé cómo decir, de un enfoque, no digo un enfoque, quizás es un poco exagerado decir un enfoque diferente, pero bueno, que realmente atienden a una casuística tan variada los ayuntamientos que realmente estos grandes procedimientos con miles de trámites pues resultan francamente muy difíciles de aplicar a ellos, ¿no? Muy difíciles de aplicárseles. Muy bien. Bueno, pues por lo tanto no hay un procedimiento específico de contratación para las entidades locales. Pero bueno, entonces, ¿qué tendremos que aplicar? Pues los procedimientos de contratación que prevé la Ley de Contratos del Sector Público. A ver, la vida de cualquier contrato del sector público se puede decir, yo diría que tiene dos fases fundamentales. Antes de la adjudicación y después de la adjudicación. Antes de la adjudicación o hasta la adjudicación del contrato y después de la adjudicación, que es la ejecución del contrato. En la primera parte, que comprende la preparación del expediente de contratación y la licitación hasta la adjudicación del contrato, la protagonista es la administración, que lleva a cabo todos los trámites que se deben realizar. Se puede decir que las empresas se limitan a presentar ofertas y documentación complementaria o aclaratoria y ya está. La protagonista es la administración. Pero a partir del momento en que tenemos adjudicado el contrato, a partir de ese momento ya entramos en la fase de ejecución del mismo. Y ahí la protagonista es la empresa. De manera que la administración se limita a llevar a cabo un control, a controlar que la ejecución del contrato se está desarrollando correctamente. ¿Vale? Voy a preguntar, Mariajo Vallet. Mariajo, no sé si me oyes. Mariajo. No sé. Bueno, no pasa nada. Mariajo, luego si quieres intervenir me avisas, ¿vale? Pues Mónica. ¿Mónica? ¿No me oye Mónica? No me oye. Bueno, madre mía. Venga, va, último intento y sigo para adelante. O vuelvo a los que ya he llamado. Sonia Casanova. Sonia Casanova. Sí, dime. ¿Eres Sonia? Hola. Sonia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se me oye? Se te oye perfectamente. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta que así nos servirá también para centrar un poco la cuestión? Bueno, si no es mucha molestia, ¿nos puedes decir tú que trabajas en un ayuntamiento o en otro tipo de entidad? No, ayuntamiento de un municipio. ¿En qué departamento? Trabajo en juventud. En juventud, muy bien. Y en juventud, muy bien. ¿Llevas algo de contratos? Hasta ahora no había llevado nada porque no hacía otras cosas. Lo que pasa que por eso me apunté a esta ponencia, porque hace como un mes me pidieron hacer 2 contratos menores y no tenía ni idea. ¿Vale? Para mí fue, cuando me mostraron la ley de contratos, me quedé
muertas, pero... Vale, Y vale. entonces hice 2 contratos menores y entonces me gustó, ¿sabes? Porque vas aprendiendo cosas y Eso ya sí. más raro, pero bien. Vale, vale, me parece bien. Bueno, pues te pregunto, entonces, ya tienes 2 contratos menores y ahora te toca controlarlos, cómo se ejecutan. Bueno, la verdad es que ha llegado, o sea, el último control que he hecho es que ha llegado ya o sea, no era de servicios, sino de, ¿cómo se llamaba? De ¿Suministros? suministros, vale. Era de Muy bien. suministros, ha llegado la factura y ya no he hecho nada más. No sé. Ya no has hecho nada más. Bueno, No. esto puede ocurrir, pero en otros casos, por ejemplo, puede haber contratos de servicios que son lo que se dicen, no son de tracto único, sino que se desarrollan a lo largo del tiempo, ¿vale? Y en estos casos te va a tocar controlar cómo se ejecutan, ¿vale? Vale, sí. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un contrato de servicios que es, por ejemplo, pues, yo qué sé, para gestionar un centro juvenil o para gestionar, pues no sé, un aula de informática, ¿vale? Que contratas una empresa para que te la lleve, digamos, ¿vale? Bueno, pues tú vas a tener que estar controlando a lo largo de toda la duración del contrato que este se ejecuta correctamente. Y para eso hay una figura que es muy importante, que está en el artículo 61, me parece que era, dejad que lo compruebe, tengo aquí la ley 61, si no recuerdo mal, de la Ley de Contratos del Sector Público. Mentira, 62 de la Ley de Contratos. Bueno, pues 62 de la Ley de Contratos, que es el responsable del contrato. El responsable del contrato es esa persona que se va a tener que encargar de verificar durante toda la duración del contrato que éste se está ejecutando correctamente y podrá además adoptar las decisiones y las instrucciones que estime oportunas dirigidas al contratista, ¿vale? Para que éste cumpla con lo que toque, vaya, para que no se separe de los pliegos o de lo que se había comprometido. ¿De acuerdo? Ese es el responsable del contrato. Bueno, como digo, esa es la segunda fase, la fase de ejecución de los contratos. La primera fase, como digo, es la fase de preparación y adjudicación del contrato, en la cual la protagonista es la administración. En la ponencia anterior hablamos bastante de los procedimientos de adjudicación de los contratos, ¿vale? Hoy les daremos una pasada general, ¿vale? Dado el título de la ponencia y tal, ¿no? Vamos a ver, la adjudicación del contrato, como digo, os pido en todo esto que no me toméis la cosa de una manera excesivamente purista desde el punto de vista legal, ¿vale? Intento entender, que nos entendamos. Digamos que hay 2 partes fundamentales dentro de esta primera parte, que son la preparación del contrato y la adjudicación del contrato. La preparación del contrato es unir, realizar, elaborar el expediente de contratación hasta que se aprueba. ¿Y qué es eso del expediente de contratación? Pues son una serie de actuaciones, ¿vale? Que tienen como finalidad decir cuáles van a ser las condiciones que tendrá que cumplir el contratista para ejecutar ese contrato. Y además establecer cuáles serán las normas que se aplicarán para adjudicar el contrato, ¿vale? Entonces, la preparación del contrato empieza con un inicio del expediente, se inicia el expediente con una providencia, normalmente, ¿vale? Del alcalde o del concejal delegado, quizá. Después, el segundo elemento fundamental es el informe justificativo del contrato, ¿vale? Que es un informe en el cual el órgano de contratación, asesorado por el técnico correspondiente, pues justifica, explica todo lo que se necesita de ese contrato. No me extenderé aquí más porque después veremos el ejemplo del informe o de la memoria justificativa del Ayuntamiento de Chirivella, ¿vale? Le daremos una miradita, ¿vale? Y así veis un poco de qué va el tema. En tercer lugar, habrá que incorporar la retención de crédito correspondiente, habrá que aprobar los pliegos, los famosos pliegos de cláusulas administrativas, que son 2, el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas, informes del secretario y del interventor y finalmente una resolución de aprobación del expediente de contratación. En la misma resolución se declara además la apertura de la licitación, es decir, que se ordena publicar en la plataforma de contratación del sector público y se abre el plazo para la presentación de ofertas a partir de ese momento. El documento clave seguramente es el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas, que como se suele decir en la doctrina, es la ley del contrato. Es lo que va a decir cómo se tiene que ejecutar el contrato y también cuáles van a ser las normas para adjudicarlo.
cuáles son los criterios de adjudicación, cuál es la solvencia que se le va a exigir al contratista, cuál es el objeto del contrato, cómo está clasificado con el código CPV de la Unión Europea, todo esto. Por tanto, pliego de cláusulas administrativas, pliego de prescripciones técnicas, ¿de acuerdo? Esto es la preparación del contrato. Una vez tenemos aprobado el expediente de contratación, como digo, se abre el procedimiento de adjudicación, ¿vale? Se abre el procedimiento de adjudicación. En este procedimiento de adjudicación, como ya vimos el otro día, yo voy a destacar fundamentalmente 3 procedimientos en la ley, ¿vale? Aunque la ley de contratos tiene una cantidad de supuestos, llamémoslo, especiales, que hace que estos procedimientos, pues bueno, si te pones a sumar, te puedes quedar en 15 procedimientos incluso, ¿vale? Pero nosotros vamos a destacar 3, el abierto, el restringido y el negociado. Actualmente, el que más se utiliza es el abierto, ¿vale? El restringido no se utiliza prácticamente nada y el negociado ha quedado muy tocado, llamémoslo así, después de la ley de contratos del sector público. Ahora os explicaré un poco por qué. Empecemos con el procedimiento abierto. El procedimiento abierto, ¿vale?, se caracteriza por una nota fundamental, que es que cualquier empresario puede presentar oferta, cualquiera. Se publica un anuncio, esto es totalmente público y cualquiera puede presentar oferta. Se adjudica el contrato a quien presenta la mejor oferta, entendida como la que tiene la mejor relación calidad-precio, ¿vale? Esto no será sobre la marcha, será de acuerdo con unos criterios de adjudicación que habremos previsto en el pliego. Yo en el pliego puedo poner que se adjudicará al que tenga mejor precio, y me dé además estas mejoras, al que tenga mejor precio y además me recorte el plazo de adjudicación, el plazo de ejecución, perdón, a la empresa que además se comprometa a que el contrato me lo ejecuten personas que tengan una determinada experiencia o una determinada formación en este tipo de contratos, etcétera, criterios de adjudicación, ¿vale? Dentro del procedimiento abierto, que como insisto, su nota fundamental es que cualquier empresario puede presentar oferta y se le adjudica al mejor, ¿vale? Al mejor, pues tenemos 3 variantes. El abierto, que podemos llamar ordinario, regulado en los artículos 156 y siguientes de la Ley de Contratos. El abierto simplificado, que está regulado en el artículo 159, apartados 1 a 5. Y el simplificado sumario o simplificado abreviado, que está en el apartado 6º del artículo 159. 3 tipos, por lo tanto, de procedimiento abierto. Ordinario, 156 y siguientes, simplificado, 159, 1 a 5, y simplificado sumario o abreviado, 159.6. La diferencia fundamental entre los 3 procedimientos es de simplicidad, ¿vale? Digamos que cuanto más bajamos en los escalones, del ordinario al simplificado, los plazos son más cortos y es un poco más simple. Del simplificado al simplificado sumario o abreviado, pues todavía más cortos y más simple, ¿de acuerdo? Se quitan requisitos, ¿vale? Por ejemplo, en el simplificado abreviado no hace falta constituir garantía, no hace falta acreditar la solvencia, es decir, que la empresa haya ejecutado otros contratos similares y que por lo tanto es capaz de ejecutar el que tú le estás pidiendo. Solamente se permiten los criterios automáticos de valoración, en fin, una serie de cosas que a lo que tienden es a facilitarlo, a hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? ¿Cuándo podemos acudir a unos y a otros? Pues bueno, dependiendo de las cuantías que nos fija la ley, ¿vale? En estos artículos que os digo es donde aparecen las cuantías que nos permiten acudir a el procedimiento abierto simplificado y el simplificado abreviado. La idea es que cuanto más podemos ir a más simple, cuanto más baja es la cuantía, vamos, cuanto menos importante es el contrato, ¿vale? Y así, por ejemplo, para el simplificado abreviado, las cuantías son de 80.000 euros para obras y 60.000 para suministros y servicios, ¿vale? Esas serían las cuantías, ¿de acuerdo? En lo que se refiere al procedimiento en el que no entraremos, pues, como ya os digo, se adjudica a la mejor oferta y esto se hace a través de una apertura de sobres, una serie de sesiones con mesa de contratación o sin mesa de contratación, en las cuales, pues mira, la administración lo que hace es, toda la vida se ha hecho con los sobres de papel, se abren los sobres, se mira la oferta y se dice cuál es la mejor. Y ahora mismo, a través de la plataforma de contratación del Estado, se hace exactamente lo mismo, ¿vale? Este es el procedimiento abierto, que es el más utilizado. En segundo lugar, tendríamos el procedimiento restringido, que se regula en los artículos 160 y siguientes. Para que os hagáis una idea, yo no lo he visto utilizar nunca,
allí donde he estado, nunca. Vamos a decir, es como si fuera un filtro previo, el procedimiento restringido. Se hace una primera fase en la que se pide a las empresas que presenten candidaturas y entonces digamos que las aceptamos en función de una primera criba. Y después pasamos a una segunda fase en la que ya las empresas cribadas reciben una invitación nuestra para presentar una oferta al contrato, ¿vale? Como os digo, 160 y siguientes de la ley, pero yo no lo he visto utilizar nunca allí donde he estado, ¿vale? Y en tercer lugar, el procedimiento negociado. Y como ya hace rato que no he preguntado, Laura Guzmán Sánchez. Laura Guzmán. Laura, no sé si nos oye. No tiene micro. Vale, no te preocupes, Laura, no hay ningún problema. Juventud Héctor, dime. Héctor, teníamos también dos preguntas por ahí que han levantado la mano antes por ahí, que serían de Eli y de San Antonio de Benajever, también habían preguntado, ¿vale? Muy bien. Eli. ¿Eli? Sí, es que estaba revisando contratos anteriores tengo miles de dudas, pero la más clásica, cuando hablamos en el apartado de preparación, sí, es el valor y si eso está regulado, que se le puede dar en porcentaje a la parte técnica y a la parte económica. Es decir, yo tenía entendido cuando he tenido que preparar algún pliego técnico que no podía valorar más del 49% al proyecto porque al menos el 51% tenía que ser para la propuesta económica de los licitadores. Te contesto. En mi opinión, no hay ninguna norma que establezca que haya que establecer, esto te lo puedo asegurar, ¿eh? No hay ninguna norma en la ley de contratos que diga que la parte económica deba de tener una valoración mínima, ¿vale? No hay ninguna. Lo que sí que es verdad es que el artículo 145 de la ley de contratos sí que establece que los criterios cualitativos, y lo cualitativo sería, por ejemplo, en tu caso, la parte técnica, que los criterios cualitativos deben de ir acompañados siempre y en todo caso de un criterio relacionado con los costes, que sea el ciclo de vida o un criterio basado en la rentabilidad como el ciclo de vida o el precio, ¿vale? Por lo tanto, como te decía, artículo 145, es que ha abierto la ley, para asegurarme. Artículo 145.2, último párrafo de la ley de contratos. Te pone exactamente eso, los criterios cualitativos siempre acompañados de un criterio económico. Ese es el único apartado del cual entendemos, aparte de la propia idea de que, como dice la ley de contratos, se adjudica a la oferta que presenta la mejor relación calidad-precio. Por tanto, el precio no te lo puedes cepillar, ¿vale? En segundo lugar, por lo que te acabo de decir, porque ese artículo 145 ya te dice, nunca me vas a poder poner suelto uno de calidad. Tiene que ir uno de calidad acompañado con el precio, ¿vale? Ahora bien, lo que tú me has preguntado, que no se me escapa. Me has preguntado si hay un mínimo para el precio. No es verdad, no lo hay. Ahora bien, mi recomendación personal es que el precio no baje de un 30%, ¿vale? No baje de un 30%. Pero es una recomendación personal. Se podría argumentar y justificar para casos concretos que el precio fuera incluso inferior, ¿vale? Aún así, pienso que en ningún caso debe de valorarse por debajo de esas cifras, porque de lo contrario estaríamos, digamos que, contradiciendo esa idea que sí que está muy clara en la ley de mejor relación calidad-precio, ¿vale? Calidad-precio. El precio no lo puedo obviar, ¿vale? Pero en mi opinión, con un 30% puede ser más que suficiente. Debe de tenerse en cuenta que el precio no solamente es exigible por esa idea de la calidad-precio y por el artículo 145.2 que te acabo de citar, sino que además el artículo 1 de la ley de contratos reitera muchas veces los principios de eficacia y eficiencia en la contratación pública. La eficiencia es obtener el mejor resultado al menor coste, ¿vale? Por lo tanto, la eficiencia es obtener el mejor resultado con el coste menor posible, ¿vale? Entonces, difícilmente podrás justificar, me parece, difícilmente podrás justificar que estás siendo eficiente cuando ni siquiera le has dado pie, ¿vale? Ni siquiera le has dado la posibilidad de que se valore el precio, ¿vale? Claro, ¿vale? yo tengo claro que hay que valorar el precio, pero ¿qué son los mejores resultados? Que sea de más calidad porque, por ejemplo, los profesionales están más cualificados y en mejores condiciones. Te doy toda la razón. Sí, te doy toda la razón. Sí, insisto.
relación calidad-precio. O sea, yo te he argumentado ahora por qué no bajaría de un 30%. Ahora bien, no bajaría de un 30% y creo que es lo primero que he dicho. Incluso podrías justificarme que vayas a menos. A mí no me parece razonable. Me parece que con un 30% de precio, hombre, ya estás dejando un buen margen para los demás criterios, me parece. ¿Puedo exigir en esa parte técnica, no voy a ver, que se les pague una cantidad X, no, a las profesionales que se contrata para un servicio, pero que sí que tengan una categoría específica y se les pague según convenio? Sí. ¿Cómo hago luego el seguimiento de eso? Desde luego, o sea, que se les pague como de acuerdo con convenio, no es que puedes, es que estás obligada a que se les pague como mínimo de acuerdo con convenio colectivo. De hecho, el 149 de la ley, que es el que regula las bajas temerarias, que de toda la vida, los valores anormales y desproporcionados, precisamente cita como uno de los 2 casos, hay solo 2 casos en que a una empresa te la cargas directamente cuando hace baja temeraria. Cuando incumple la normativa medioambiental y cuando incumple convenios colectivos. Bueno, perdón, normativa laboral, vaya, convenio colectivo, evidentemente, también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde luego, convenio colectivo de obligatoria observancia, ¿vale? Tú puedes incluso poner en los pliegos, al establecer cuáles son las condiciones de ejecución del contrato, que establecer que se incrementen los salarios respecto del convenio colectivo, ¿vale? Al hacer tú la valoración, ¿de acuerdo? Al hacer la valoración del presupuesto de la licitación. ¿Y cómo controlo eso? ¿Les pido las nóminas a los que están contratados por la empresa? ¿Les pides las nóminas? Quiero decir, ¿o tiene la obligación la empresa de acreditar en qué condiciones les está pagando? A ver, no sé si me explico. Yo sé que hay una empresa que es adjudicataria que no está pagando lo que debería pagar porque no está contratando en la categoría que se le pedía, vale, según el pliego. Hombre, eso es un incumplimiento de contrato. Eso es un incumplimiento de contrato. Pero yo, ¿cómo puedo justificar eso? Lo sé porque les pregunto a los trabajadores. No, pero no, documentalmente, ¿cómo lo sé? ¿Eres la responsable del contrato? Sí. Vale. Por lo tanto, tienes la facultad de adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para conseguir la mejor ejecución del contrato, ¿vale? Artículo 62, que lo hemos visto anteriormente. Y en esa función, tú puedes requerir a la empresa que te aporte la documentación que estimes oportuna para verificar que se está cumpliendo el pliego de cláusulas administrativas. Y te tienen que contestar. ¿De acuerdo? Sí, tú tienes todas las facultades para exigir la documentación que acredite que se está cumpliendo convenio. ¿Vale? Vale, gracias. ¿De acuerdo? Y que se está contratando de acuerdo con la categoría que se había pedido. Sí. ¿Vale? ¿Contestada? Sí, muchas gracias. Vale. ¿Otra pregunta había, me parece? Sí, había de San Antonio también habían levantado la mano y ahora Esther también. Yo os he puesto por el chat que si queréis, si son así cuestiones concretas, igual para que Héctor pueda terminar, digamos, todo el argumentario que tenía pensado expuesto, las anotéis y las planteéis al final, porque si le vamos parando con cosas muy específicas, igual no llegamos a todo el contenido que él tenía planteado, ¿no? Vale. Pero lo que si veis que hay alguna cosa que no se ha entendido bien o es una cosa que está muy dentro de lo que está diciendo en el momento, pues que es oportuno, pues bien. ¿Vale? Entonces ahora teníamos 2 manos levantadas, que era San Antonio y Esther. Vale. Preguntad. Adelante. Esther, por ejemplo. Esther, pregunta tú que te vemos. Espérate. Hola, que si queréis pregunto al final, que las tengo apuntadas. Dilo, no te preocupes, a ver si puedo hacerlo. Cuando has comentado lo de que se puede solicitar en los pliegos el tema de experiencia, se puede, bueno, si no he entendido yo mal, ¿se puede solicitar experiencia del personal que va a trabajar en el servicio en servicios similares anteriores? O es que no sé exactamente. Mira, artículo 145.2, número segundo. Los criterios de adjudicación de calidad, ¿vale? El número segundo te dice que se podrá valorar, entre otros, segundo, la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo. Artículo 145.2, número segundo. Siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. Es decir, eso sí que es importante. Tú tienes que justificar en el expediente que realmente, ¿vale? Esa mayor experiencia va a redundar en una mejor ejecución del contrato. Pero sí, puedes. Y formación específica también, quizá.
Sí. Como comentaba la compañera, lo mismo que categorías profesionales. Cualificación y experiencia. Ok. Cualificación y experiencia. Mismo artículo, vale. Y después quería preguntar, ¿el responsable de contrato? Eso, perdona, Esther, no solo eso, puedes exigirlo tanto como criterio de adjudicación como criterio de solvencia, siempre que uno sea acumulativo respecto del otro. Es decir, tú puedes decirle a la empresa, mira, me tienes que garantizar como criterio de solvencia y además comprometerte a la adscripción de medios que dispones de un personal con esta cualificación. Pum, 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 experiencia. Y además te voy a puntuar que por encima de esa cualificación mínima que te he pedido, tú me aportes gente con aún más cualificación. ¿Me explico? Bien, sí. ¿Vale? Siempre que sea acumulativo. Es decir, tú no puedes puntuar lo que has exigido como algo obligatorio. Ajá. Pero sí que puedes puntuar como criterio de adjudicación algo que digas, no, el mínimo me lo has de cumplir. Y además me puedes, si me aportas más, te lo voy a puntuar. ¿Vale? Vale. Pues eso. Y después te quería preguntar, espera que estoy tomando nota de todo, porque estoy con un pliego de esto. El tema del responsable de contratos. Has dicho que es el responsable de contrato durante toda la duración del mismo. Sí. Durante toda la ejecución del contrato. ¿Vale? Sí. ¿Hay posibilidad de que cambie el responsable de contrato? Porque mi caso personal, vengo a contar mis historias. Sí, he tenido que encargarme de un contrato que no es cosa mía. Entiendo que cuando llegue la persona responsable del área se encargará de ese contrato. Pero tenéis que hacer en tal caso debe dictarse una resolución acordando específicamente o resolviendo específicamente ese cambio en el responsable del contrato. Es decir, que porque venga el responsable, que porque tú te hayas estado ocupando porque has estado sustituyendo a alguien y venga el que tenía que estar, no, eso no vale. Además, que te lo hagan, o sea, que te resuelvan, que te quiten a ti y le pongan al otro. Exacto, eso quería saber. Vale. Sí. Gracias. Vale, de nada. ¿Alguno más? San Antonio de Benajever, que había levantado la mano, o igual ha sido un error, no lo sé. Vale, pues no lo sé. Bueno, parece que no dice nada, pues continuar, Héctor. Pues continuamos, vale. Bueno, pues estábamos con el último de los procedimientos clásicos, que es el procedimiento negociado, ¿vale? Que es el que conocéis, que es el de las 3 ofertas, ¿vale? Que seguramente le iba a preguntar a la compañera que no ha podido conectarse, le iba a preguntar si alguna vez había hecho lo de las 3 ofertas. Pues bueno, efectivamente el procedimiento negociado es el que tiene 3 ofertas y que actualmente está muy, muy limitado porque realmente ya no se puede utilizar por razón de la cuantía, sino solo en casos muy específicos, ¿vale? Entonces, yo os diría que excepto en lo que se llama el negociado por especificidad técnica, ¿vale? Que es aquel procedimiento negociado en el que sabemos una persona concreta que nos va a hacer un determinado trabajo, ¿vale? Pues, excepto en esos casos, el procedimiento negociado cada vez se utiliza, yo te diría que cada vez se utiliza menos, ¿vale? El único motivo puede ser también, pues, porque sí que es cierto que cuando el procedimiento abierto ha quedado desierto, sí que se puede abrir un procedimiento negociado sin publicidad, sin necesidad, siempre que no modifiques, los términos de la contratación, ¿vale? Bueno, la dificultad del negociado, además, es que si se hace un negociado de verdad, el resultado de la negociación es lo que se adjudica en el contrato, pero esa negociación es muy difícil de llevar a cabo con las empresas en términos de igualdad y en términos transparentes. Es muy complicado, ¿vale? Porque no hay una manera sencilla de ponerlas a todas en una mesa y que hagan como algo así como rondas de ofertas o algo así, ¿vale? Bueno, pues estos serían los procedimientos fundamentales, ¿vale? Como os decía, procedimiento específico local no lo hay. Lo tenemos en las disposiciones adicionales, segunda y tercera, y vamos a entrar con ellas. La disposición adicional segunda... Héctor, ¿te puedo interrumpir un momento que quería hacerte una pregunta? Dime. Vale, o sea, no, quería preguntarte sobre todo lo que has dicho del procedimiento negociado por especificación técnica. Sí. A ver, o sea, mi experiencia es que, pues, nosotros trabajamos, o sea, bueno, ya lo sabes, dentro del ámbito de lo social, con muchas asociaciones. O sea, yo este procedimiento lo he escuchado, o sea, pues, porque a veces los servicios son muy de especificidad porque los prestan entidades, o sea, el tercer sector, gestión cívica. ¿Eso cómo cuadra o no es...? No cuadra.
No cuadra. Fíjate, porque lo que te pone, mira, artículo 168A, número segundo, ¿vale? Que es el procedimiento, lo que llamamos el negociado por especificidad técnica. Dice, puedes utilizar el negociado sin publicidad cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado o a una entidad por alguna de las siguientes razones. Ojo, porque el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte, ¿vale? O representación artística única no integrante del patrimonio nacional. Muy complicado. Muy complicado. B, que no exista competencia por razones técnicas. Complicado, porque eso, mira, eso va, por ejemplo, para los programas informáticos, ¿vale? Cuando tú tienes un software y el mantenimiento solo te lo puede hacer la misma empresa que es la que tiene el código base del software, ¿vale? Pues puede ser un caso. Y por último, cuando procedan derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial. Pues son esos tres los casos, ¿vale? Contratación de un grupo musical específico para fiestas. Ya. Vale, bien, sí. Yo, en mi opinión, sí. Para contratar un grupo musical específico se va al procedimiento negociado por especificidad técnica y además con un solo licitador, que es ese grupo musical, ¿vale? Que eso es lo que te aparece en el artículo 170 de la Ley de Contratos, ¿vale? Con un solo licitador. Yo estoy de acuerdo. Aún así hay casos que serían dudosos, ¿vale? Creo que en la otra ponencia ya salió este tema y yo os planteaba, dejo la pregunta en el aire. Bueno, ya que estás tú, Eli, tú, por ejemplo, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Kiko Rivera es DJ, ¿no? Es DJ, ¿no? ¿Y consideramos aplicable el procedimiento negociado porque adquirimos una obra de arte? ¿O no? No, por la segunda opción que has dicho. No es una obra de arte, has dicho otra cosa, la segunda. ¿La de no existe competencia por razones técnicas? Kiko Rivera, tengo mis dudas, pero yo me estoy imaginando que hago una encuesta a jóvenes de qué grupo os gustaría más que viniera, y si por mayoría sale La Oreja de Van Gogh, pues no hay otra Oreja de Van Gogh, tengo otra Oreja de Van Gogh. Sí, estoy de acuerdo contigo, Eli. A ver, en el fondo estamos de acuerdo. Pienso que se puede aplicar a grupos determinados. He citado el caso de Kiko Rivera, que es un poco exagerado, porque cierto es también que el tema de la obra de arte es discutible. A ver, por ejemplo, para mí hay cuentacuentos que realmente son artistas, ¿vale? Pero puede haber otros que ya no lo sé tanto, ya no lo tengo tan claro, ¿vale? Siendo honesto. Entonces, os lo digo porque sí, estoy de acuerdo. Los grupos musicales, para mí, se deben contratar así, por procedimiento negociado sin publicidad, con un solo licitador, por especificidad artística. Ahora bien, hay que reconocer que hay casos dudosos. Y, por ejemplo, os pongo otro caso. El Consejo Jurídico Consultivo recientemente emitió un dictamen, que ahora no lo tengo por aquí porque no pensaba hablaros de él, pero emitió un dictamen diciendo que, por ejemplo, no se puede utilizar el procedimiento negociado sin publicidad para otro de los problemas típicos del ayuntamiento, para que la banda del pueblo sea la que amenice las fiestas locales. Porque considera que una banda puede ser tanto la banda de este pueblo como la del pueblo de al lado. Y eso es así. Esto lo ha dicho el Consejo Jurídico. A mí me parece, no sé, me choca muchísimo. No te voy a decir otra cosa. Me choca muchísimo. Y me parece que muchos ayuntamientos intentarán hacer todo lo posible porque eso no sea así y toque la banda del pueblo. Es lo normal. Vale, me parece lo normal. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más, Eli? ¿Esther? Yo sí. En el caso de que tenga unas conferencias que solo da un conferenciante, porque no las da otro, ¿negociados en publicidad o es un contrato menos? Eso es diferente, te lo saco el articulito. Ese es el régimen de contratación. Bueno, ese puede ser tanto el negociado sin publicidad como puede ser el régimen de contratación para actividades docentes en centros del sector público, desarrollados en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal de la administración, ¿vale? Artículo 310 de la Ley de Contratos. ¿Vale? En este caso, ¿vale? Digamos que puedes, lo puedes hacer en una especie de adjudicación directa, ¿vale?
Y ya está. No son de aplicación la preparación y adjudicación del contrato. Artículo 310. ¿Vale? De la ley. Vale. Vale. Lo hablo con mi secretario, gracias. Vale. Sí, eso, hablarlo con el secretario. O sea que, vale. Bueno, continuamos, ¿os parece bien? ¿Vale? Bueno, pues rápidamente, como estábamos con la disposición adicional segunda y tercera, os digo muy en breve. Habla en primer lugar, cosas que dice. En primer lugar, lo que nos regula es la competencia. Competencia, ¿vale? En los contratos típicos y contratos administrativos especiales y en los negocios patrimoniales y las concesiones sobre bienes de dominio público, ¿vale? Básicamente la idea es la siguiente. Para contratos, le corresponden al alcalde todo lo que tenga un valor estimado que no pase del 10% del presupuesto ordinario, perdón, de los recursos ordinarios del presupuesto, ¿vale? Que no pase de los 6 millones de euros y que no pase de los 4 años. En todos los demás casos, al pleno, ¿vale? 10%, valor estimado, 10% de los recursos ordinarios. 6, o sea, capítulos 1 a 5 del presupuesto, ¿vale? 6 millones de euros y 4 años. Si pasa de eso, a pleno, ¿vale? Ojo, aquí, bueno, esto ya está resuelto hace tiempo. En el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Valenciana 3/2008. Un informe 3/2008 de la Junta de Valencia, que dice que, claro, te dicen el recursos ordinarios del presupuesto. Vale, pero ¿de presupuesto cuál? Porque el presupuesto inicial, el presupuesto con modificaciones, el presupuesto en el mes de enero, el presupuesto en el mes de... Pues dijo la Junta Consultiva que se coge el presupuesto inicial. En el momento de aprobarse, ahí es cuando hay que hacer la regla de 3 del 10% para saber cuál es el límite de lo que va por alcalde y lo que va por pleno, ¿vale? Vale, en el caso de los contratos privados, ¿vale? Y de las concesiones sobre dominio público, cuando el presupuesto le corresponde, la regla es presupuesto base de licitación, ojo, presupuesto base, es decir, no valor estimado como lo de antes. Presupuesto base de licitación que no pase el 10% ni de los 3 millones de euros. En todos los demás casos, al pleno. Y también le van al pleno todas las adquisiciones de bienes de carácter histórico o artístico, cualquiera que sea su valor, ¿vale? Bueno, por lo tanto, primera cosa que hacen las disposiciones adicionales segunda y tercera, importante, concretamente la disposición adicional segunda, apartados 2, 3, 9 y 10, es la competencia en materia de contratación, ¿vale? Eso está ahí, disposición adicional segunda. Luego establecen algunas normas especiales que son en función de la población. Así, por ejemplo, establecen algunas normas especiales para los municipios de gran población que fundamentalmente se refieren a la atribución de competencias, de más competencias a la Junta de Gobierno local. Y, por otro lado, hay algunas normas particulares para los municipios de pequeña población, los de menos de 5.000 habitantes. Así, por ejemplo, se puede acordar el ejercicio de competencias a través de centrales de contratación. Se puede también las competencias de contratación encomendar que las realicen las diputaciones provinciales. Se puede sustituir la aprobación de gasto por un certificado de existencia de crédito. Se pueden celebrar contratos de obras por partes cuando la financiación se exceda de un presupuesto municipal, siempre que puedan ser entregadas al uso o servicio público. Pues estas serían las principales normas para menos de 5.000 habitantes. Y luego, entre otras normas que contienen las disposiciones adicionales segunda y tercera, pues podemos citar también la posibilidad, la regulación de la intervención del secretario y del interventor en los procedimientos de contratación, la contratación mediante tramitación anticipada para contratos cuya ejecución deba comenzar en el ejercicio siguiente o que dependan de un crédito, un préstamo o una subvención, y la regulación específica que se tiene para las mesas de contratación. Esas dos, como os digo, son las únicas disposiciones específicas que hay en la Ley de Contratos sobre el procedimiento de contratación en las entidades locales. En la práctica, las entidades locales, en la contratación se divide fundamentalmente en dos tipos de funciones. La que realizan los centros gestores, que sois vosotros, por ejemplo, los departamentos de juventud, y las que realiza el departamento de contratación. La verdad es que, como vosotros ya sabéis, y no os lo he de decir, la principal característica es la ausencia de medios y la falta de especialización. Eso lo sabemos. Y nos dificulta muchas veces el poder hacer las cosas como quisiéramos, porque no tenemos pues los técnicos, por ejemplo, que nos hagan un estudio de mercado para saber el valor de un contrato, cosas así, ¿vale? Como sabéis también, la importancia del contrato menor y del procedimiento simplificado abreviado. Ahora veremos el procedimiento, por lo menos el informe justificativo del contrato menor.
Yo personalmente, yo sí soy favorable a los contratos menores cuando tienen que ser, la verdad, pero tengo que reconocer que en muchas ocasiones se abusa del contrato menor y entonces lleva a una falta de planificación que no es de recibo, ¿vale? Y en cuanto al simplificado abreviado, pues la verdad es que, bueno, se había planteado como una esperanza para poder sustituir al contrato menor, pero finalmente lo cierto es que no ha sido posible, porque yo por lo menos he hecho procedimientos simplificados abreviados que me ha costado de adjudicar 3 meses. Y 3 meses es una barbaridad, 3 meses y 4. Entonces, ese no parece que fuera el propósito de la ley. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Vale, voy a ver si os puedo compartir ahora en la pantalla los documentos de Chirivella. Vamos a ver. Vamos a ver. La ventana. Vamos a ver si lo veis. Lo tengo que abrir, creo. Un momentito. Voy a abrirlo. Vale. Os lo comparto ya. Compartir. Vale, creo que lo veis, ¿no? Aún no. ¿Todavía no? Ahora. Ya está cargándose ya. Está cargando, ¿no? Vale. Ya está. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquito, porque... A ver... Creo que ahora lo veis mejor, ¿no? ¿Puede ser? No sé si lo estáis viendo ya o qué. Sí, lo estamos viendo. ¿Sí? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver. Yo voy a abrírmelo aquí. Yo supongo que se irá moviendo a medida que me muevo yo, pero vale. Vale, a ver, aquí. Un momento. Vale. Bueno, pues como veis, el informe del órgano de contratación comienza, nada, tenemos ahí un primer encabezamiento. Doña Francisca tal, concejala del Ayuntamiento de Chirivella. Nosotros en el Ayuntamiento de Chirivella hay una cosa que sí que tratábamos de insistir mucho en el Departamento de Contratación, que es intentar homogeneizar los documentos, homogeneizar toda la documentación para poder reutilizarla al máximo. Eso es lo más útil que vais a poder hacer. Intentar dedicar un par de tardes o 5, de verdad, a hacer unos documentos que podáis reutilizar y utilizarlos como plantillas, porque además eso servirá para plantaros un momento y reflexionar sobre realmente lo que tenéis que hacer, ¿vale? En estos informes, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo. Como veis, aquí al principio tenemos un pequeño encabezamiento, en calidad de órgano de contratación, de conformidad con el régimen de delegación de competencias, emite el siguiente informe. Primero, como veis ahí, necesidad e idoneidad del contrato. ¿De acuerdo? Esto es lo que, como exige la ley, ¿vale? Se debe de justificar la necesidad de idoneidad del contrato, es decir, justificar por qué el contrato en cuestión es necesario, ¿de acuerdo? ¿Qué necesidad tengo? Entonces aquí nosotros utilizamos este esquema. En primer lugar, decimos los antecedentes. Voy a poner un ejemplo. Se ha caído un árbol y ha tirado un muro en la calle tal. Pues ese sería el antecedente. Entonces, de los antecedentes descritos se desprende con claridad que no nos hallamos ante una necesidad reiterada ni permanente en el tiempo. ¿Por qué decimos esto? Pues muy sencillo, porque como sabéis, el contrato menor no puede responder a necesidades reiteradas ni permanentes en el tiempo. Entonces, por eso le decimos, oye, que esto es algo puntual, que es que se ha caído un árbol, ¿vale? Y tenemos que quitarlo y ha tumbado un muro, ¿vale? En segundo lugar, necesidades. Ahí concreto, al hilo de lo que yo he dicho, que son los antecedentes, concreto qué es lo que necesito. Y digo, oye, lo que necesito es realizar, me lo voy a inventar con este mismo ejemplo, un trabajo de recogida de escombros y reconstrucción del muro con tabiquería del tipo tal y pintado del muro resultante. Pues eso es lo que necesito, lo digo. O en el caso, no lo sé, en el caso de suministros, necesito una impresora de tipo tal, con esta calidad y que me imprima este número de copias, por ejemplo, ¿vale? Tercero, medida propuesta. Pues
Para atender a la necesidad descrita, se propone la celebración de un contrato, pues en cada caso una cosa, de obras, de servicios, de suministros, lo que sea. Y a continuación, describimos el objeto del contrato. Es decir, ¿por qué digo describimos? Pues porque a veces el objeto del contrato consta de diferentes prestaciones, ¿vale? Mira, os pongo un ejemplo. Contrato, ejemplo que he vivido, vaya. Contrato con una empresa que hace algo así como actuaciones de espectáculos, ¿vale? Para que hagan la cabalgata de Reyes. Y entonces la prestación consiste en que la empresa me tiene que aportar los coches de los Reyes Magos con unas carrozas. Tiene que hacer todo el circuito, ¿vale? El circuito que yo le marco en el casco urbano y a continuación además deberá recibir a los niños. Pues esas 3 prestaciones son lo que tiene que hacerme la empresa. Las desgloso, ¿vale? Tiene que quedar muy claro que es todo lo que le voy a pedir a la empresa. No vale, por ejemplo, con decir, en este ejemplo que os he puesto, contrato de servicio de espectáculo. No, decir lo que se quiere. Hay que decir lo que se quiere. Igual que en el caso de la obra. No vale con decir, hacer un muro. No, por favor. Realizar un muro o ejecutar un muro en la calle tal, de tantos metros, etc. Vale. Y luego ahí incluimos esta referencia a que esta medida es necesaria porque no tenemos medios adecuados para hacerlo en la administración. Pasamos al segundo apartado. Adjudicación mediante contrato menor. Decimos, se considera adecuado acudir al procedimiento del artículo 118, que es el del contrato menor, porque se cumplen los requisitos, que serían, primero, el importe, que es el umbral, como sabéis, de los 40.000 euros, 15.000 euros. Segundo, decimos, ha quedado justificada la necesidad del contrato y la idoneidad de la medida propuesta. Esto es lo que acabamos de ver, ¿vale? Hemos dicho que la hemos justificado. Y tercero, muy importante, inexistencia de fraccionamiento, ¿vale? La inexistencia de fraccionamiento es el gran problema de los ayuntamientos, ¿vale? Es decir, justificar que un contrato menor no es algo que nosotros podríamos haber planificado y podríamos haber reiterado muchas veces en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, ¿sería un contrato, podría hacer por contrato menor la iluminación de Navidad? Pues no, porque la Navidad viene todos los años, yo ya lo tenía que saber. Entonces, no puedo hacer un contrato menor para la iluminación de Navidad. Debo de hacer un contrato, si quiero, a 4 años, ¿vale? Para contratar o para que me den y me instalen las luces de Navidad todos esos años, ¿de acuerdo? Entonces, debo de justificar la inexistencia de fraccionamiento de contrato, ¿vale? Tercero, selección del contratista. Bueno, aquí simplemente hacemos una pequeña referencia a que el artículo 131.3 de la ley nos permite adjudicar directamente a cualquier entidad que tenga capacidad para ejecutar el objeto del contrato, que esté capacitada para ejecutar el objeto del contrato. Cuarto, plazo de ejecución. Lo precisamos. Decimos, si tienen que ejecutarlo en tal día, si tienen que ejecutarlo como máximo el día tal, si tienen tantos meses para ejecutarlo, lo precisamos. Si va a durar tanto tiempo, lo precisamos. Quinto, presupuesto base, valor estimado y disponibilidad de crédito. Pues ahí hablamos en este apartado de todas las magnitudes económicas del contrato, ¿vale? Primero, el presupuesto y valor estimado, que como sabéis, básicamente, y sobre todo para un contrato menor, el valor estimado sería el precio sin IVA y el presupuesto base el precio con IVA, básicamente. Pero bueno. En segundo lugar, hacemos referencia al crédito disponible. Debemos de, como ya se supone que para la tramitación del expediente por contrato menor tenemos que justificar la disponibilidad de crédito con una retención de crédito, pues ahí podemos hacer referencia, tenemos crédito disponible con cargo a la partida tal, pues eso lo justificamos también en el informe del contrato menor, ¿vale? Ojo, también, como veis ahí, el último apartadito, desglose por anualidades, porque aunque el contrato menor nunca puede tener una duración superior a 1 año, lo que sí que puede ocurrir es que esa anualidad esté acabalgada entre 2 ejercicios presupuestarios. Por ejemplo, que yo empiece en noviembre una cosa y la acabe en marzo. En ese caso, en intervención, me van a pedir que desglose por anualidades. ¿Por qué? Porque necesitan una retención de crédito de la parte que corresponde al primer año y otra de la parte que corresponde al segundo año. O mejor dicho, de la parte que corresponde a los 2 primeros meses, que es un ejercicio, y de la parte que corresponde a los otros 3 meses, que es otro ejercicio presupuestario. Pues yo ahí desgloso, ¿vale?, por anualidades. Y por último, aquí en nuestra propuesta, lo que hacemos, bueno, nuestro modelo, perdón, lo que tenemos es una propuesta de contratación que de alguna manera no añade nada, sino que recoge todo lo que habéis visto, todo lo que hemos visto en el informe.
Tipo de contrato, obras. Objeto, tal. Importe del contrato menor, tanto. Precio unitario, esto para cuando hay precios unitarios. El precio unitario, tal. Plazo de ejecución, adjudicatario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el informe justificativo del contrato menor, con estas partes, es perfectamente válido y suficiente. Creo que el punto donde más énfasis hay que poner es en la parte de justificación del contrato y de la ausencia de fraccionamiento, ¿vale? Tenemos que evitar las fórmulas genéricas del tipo ha quedado justificado el contrato, se entiende justificado el contrato, es evidente que está justificado el contrato, se justifica el contrato porque hay una necesidad. Todas esas fórmulas son vacías, ¿vale? Hay que intentar justificar por qué estoy haciendo un contrato menor, ¿vale? Y por qué no es reiterado. Bueno, pues este es el de contrato menor. Ahora os voy a mostrar la memoria justificativa de un procedimiento abierto. Vamos a ver, voy a dejar de compartir este documento y ahora os paso el otro. A ver, vamos a ver. Un momentito, dejar de presentar y ahora os vuelvo a presentar el otro. Memoria justificativa. Enseguida se carga y lo vemos. Todavía no lo tenéis, creo. A ver. Vale, creo que ahora ya está cargándose. ¿No? Ah, ahora sí, ahora va, por fin. ¿Lo veis ya? Sí, vale, perfecto, gracias. Vale. Bueno, pues la memoria justificativa es el equivalente, ¿vale? Pero referido a un procedimiento abierto, ¿vale? Entonces, apartado primero, justificación de la necesidad a satisfacer e idoneidad del contrato. Pues lo mismo que le he hecho con el contrato menor, pero con un procedimiento abierto. Es decir, digo, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la necesidad que me ha surgido y qué tipo de contrato voy a necesitar? ¿Vale? Lo explico ahí. Digo además, como veis ahí, ponemos, se ha comprobado que no se dispone, en nuestro modelo, se ha comprobado que no se dispone en el almacén o que otros departamentos no disponen de esto. Se ha recabado de los departamentos afectados informe acerca de las necesidades. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, no es racional que yo compre clips si tengo clips en el almacén. Por lo tanto, para justificar bien un contrato, yo primero tengo que comprobar que no dispongo de eso que voy a contratar, ¿vale? O de otra vuelta de hoja, o otra vuelta de tuerca. También tendré que justificar que en otros departamentos del ayuntamiento tampoco tienen de eso, ¿vale? Y aún más, tendré que justificar que los otros departamentos no quieren lo mismo que yo, porque imagínate que yo quiero carpetas y todos los demás departamentos también quieren carpetas. Pues entonces lo que voy a tener que hacer es hacer un solo contrato para todas las carpetas que quiere todo el mundo, ¿vale? Eso debe estar justificado en los antecedentes. El segundo apartado es la insuficiencia de medios. Nosotros metíamos, aunque el informe de insuficiencia de medios solamente es necesario en el caso de los contratos de servicios, nosotros lo poníamos en todas las memorias porque nos parece adecuado, en la línea de lo anterior, justificar que si contrato algo es porque no lo tengo. Y lo he comprobado, ¿vale? Y con eso, pues yo lo digo. En tercer lugar, el objeto del contrato. Aquí es donde explicaríamos cuáles son las diferentes prestaciones que constituyen el objeto del contrato, ¿vale? Y en particular también hablamos de la división en lotes. Como sabéis, en la Ley de Contratos del Sector Público es obligatorio dividir en lotes como regla general y solo como excepción se puede no dividir en lotes. Ahora bien, la ley sí que te permite ciertas excepciones y en particular, en general te lo permite siempre que lo justifiques y te cita además dos casos que se refieren a que la ejecución de la prestación sea excesivamente compleja o pueda verse dificultada por el hecho de dividir una obra en lotes. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un contrato para asistencia técnica, ¿vale? Para dirigir unas obras en un inmueble de valor histórico. Y estas obras necesitan tanto de un seguimiento de un arquitecto como de un seguimiento de un arqueólogo. Pues la verdad, yo diría que eso no debe de dividirse en lotes, uno del arquitecto y otro para contratar al arqueólogo, porque la actuación del arquitecto y la del arqueólogo deben de estar perfectamente imbricadas, ¿vale? Yo entiendo que ahí podría justificar que no haya división en lotes, ¿vale?
Cualquier cosa, esto es una cuestión casuística. Caso a caso debe justificarse o no justificarse. El siguiente apartado, como veis, es la identificación del código CPV, ¿vale? Que es el código identificativo a nivel de la Unión Europea de todos los contratos. Si ponéis CPV en Google, os sale todo el listado del CPV, que yo supongo que más de uno tendréis ya experiencia con él. Son estos números interminables, pero que como tienen una estructura de árbol es bastante fácil, yo creo, orientarse a través de ellos y en fin, y en definitiva, encontrar el que queremos. Apartado 4, naturaleza del contrato y procedimiento de adjudicación. Aquí hablamos de si es un contrato de servicios, de suministros, tal, si vamos a ir a un procedimiento abierto o a un abierto simplificado, etcétera. Y también si el contrato es sujeto a regulación armonizada, lo que se llaman los contratos SARA, ¿de acuerdo? En nuestro modelo aquí les incluíamos a los departamentos esta pequeña referencia de las cuantías para que supieran cuándo su contrato podía ser SARA y cuándo no, que normalmente no lo es. Los contratos SARA son muy poquitos, ¿vale? Apartado 5, el presupuesto base de licitación, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes cuadros en función del tipo de contrato, si es obra, servicio, suministro. Como ya os he dicho antes, presupuesto base de licitación sería el precio con IVA, se suele decir, ¿no? Es el gasto máximo que puede utilizar el órgano de contratación. Debéis de tener en cuenta que el artículo 100.2 de la Ley de Contratos exige el desglose del presupuesto base de licitación en costes directos e indirectos y otros gastos eventuales, además de incluir los gastos generales, indicación de lo que son los gastos generales y el beneficio industrial. Esto es una tarea compleja que, bueno, si tenemos ocasión de hacer otra píldora informativa, la haremos de cálculo de presupuesto base de licitación en alguna otra ocasión. Entonces es una cuestión ya un poquito más complicada que da mucho de sí, no nos podemos parar. Estamos viendo un poco en general lo que es la estructura de este informe. Aquí, como veis, esto se repite todo. Es todas las veces lo mismo para el contrato de servicios, suministros, obras, ¿vale? Aquí tenéis la distribución del presupuesto para anualidades, que es lo mismo que habíamos visto antes con los menores, si se debe dividir en anualidades. El valor estimado, ojo, valor estimado debéis de tener en cuenta que el valor estimado no solamente es que sea el precio sin IVA, incluye también las prórrogas y las modificaciones que se prevean en el pliego. Ojo. Las dos cosas, es decir, las modificaciones del artículo 204 de la Ley de Contratos. Esas se computan también para calcular el valor estimado, ¿vale? Apartado 6, la duración del contrato con sus prórrogas. Apartado 7, presupuesto máximo. Este apartado es solamente para el caso de los contratos por precios unitarios. Contrato por precios unitarios es un contrato en el cual la Administración no se compromete a hacer un gasto determinado, establece, por decirlo así, un listado de precios para un listado de productos, como si os dieran el catálogo del Leroy Merlin, ¿vale? Y entonces, tú sobre ese catálogo dices, bueno, no me comprometo a comprar nada, pero sí que establezco un máximo, ¿vale? Sí que debo establecer un máximo de gasto, ¿vale? Para que el contrato no pueda ser infinito. Los apartados 8 y 9 son los criterios de... El 8, perdón, son los criterios de adjudicación. Esto también merecería un apartado aparte. Como ya comentábamos antes, aprovecho que ya hemos hablado un poquito de ello, tenemos los automáticos versus juicio de valor, que serían aquellos que no necesitan nada, por ejemplo, precio, por ejemplo, reducción de plazo, contra aquellos que necesitan una valoración nuestra, y económicos versus cualitativos, que es lo que antes la contraposición de la que antes hablaba Eli, ¿de acuerdo? Pues eso, los criterios de adjudicación, mejoras, reducciones de plazos, estos son todos ejemplos, ¿vale? Que nosotros nos ponemos. Estimación de los suministros previstos. Esta previsión era para el caso de contratos por precios unitarios, porque nosotros tratábamos de dar información al licitador sobre cuáles eran las compras que podríamos realizar. La 10ª, criterios de solvencia. Como antes le decíamos a Esther, tú tienes, los criterios de solvencia son distintos de los criterios de adjudicación. La solvencia es el mínimo que tú le exiges al licitador de, digamos, experiencia en contratos anteriores para poder adjudicarle este contrato, ¿vale? Eso sería la solvencia, ¿de acuerdo? Criterios para identificar las bajas desproporcionadas, las bajas temerarias, los valores anormales o desproporcionados. Y por último teníamos aquí, como veis, la documentación adicional. Por ejemplo, documentación adicional, os pongo un caso. Contrato para la realización de actividades extraescolares en centros docentes. Documentación adicional. Me tienen que aportar el certificado de penales
de todos los monitores que vayan a participar, porque eso es obligatorio para el trabajo con menores, ¿correcto? Pues esa sería un ejemplo de documentación adicional, ¿vale? 13. Responsable del contrato. Ahí indicamos quién va a ser el responsable del contrato. 14. Las modificaciones previstas para el contrato. 15. Posibilidad de subcontratación. Lo estoy pasando rápido porque acabamos ya. Y 16. Afección a la estabilidad presupuestaria. Esta previsión nos la exigía a nosotros nuestro interventor de la afección a la estabilidad presupuestaria, en qué medida podía el contrato afectar a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, entendiendo nosotros que siempre que estaba en el presupuesto ya presupuestado, pues no había mayor afectación a la estabilidad presupuestaria. Pero bueno, pues esto ha sido muy rapidito lo que serían los modelos, ¿vale? Los modelos. Y ahora ya yo me gustaría concluir en 2 minutos con 2 consejos que os quisiera dar para cuando os tengáis que enfrentar en general a las cuestiones de contratación, ¿vale? En general a las cuestiones de contratación y a la elaboración de informes. Mira, lo primero de todo, yo creo que tenéis que tratar de entender. Y tratar de entender, lo digo porque en muchas ocasiones ocurre que tenemos una cierta idea y nos vamos corriendo al departamento de contratación. A decir, oye, es que quiero tal, y no le hemos dado las suficientes vueltas. Es importante que los centros gestores, antes de dirigirse, antes de plantearse, de pedir una determinada licitación, se sienten, que los que estáis ahí, os sentéis y reflexionéis realmente sobre lo que queréis. ¿Qué condiciones queréis? Os pongo un caso. Licitación para adjudicar la gestión de una cafetería en un centro cívico. Esto me ha pasado a mí. Y venirme a decir, pues, no sé, pues que de 9 a 2, ¿no? Dices, ¿cómo de 9 a 2? Vamos a ver. Dime cosas. ¿Quieres camareros con una determinada experiencia? Sí, no. ¿Va a haber ambientación musical? Sí, no. ¿Qué horario? ¿Van a haber vacaciones? Sí, no. ¿Va a haber posibilidad de celebrar fiestas? Sí, no. Siéntate y piensa. Compra de una parcela para un centro de salud. Esto me ha pasado también. La quiero cerca de la calle no sé qué y que tenga por lo menos 6 habitaciones. Jurado, esto me lo han dicho. Pero vamos a ver. Necesitas que tenga... ¿Qué potencia eléctrica necesitas? Ya que es para un centro de salud, digo yo. ¿Qué potencia eléctrica necesitas? ¿Necesita conexiones a internet? ¿Te importa marcarme un radio en vez de decirme que esté cerca de la calle no sé qué? Por favor, estas cosas es parar un momento y realmente pensar qué es lo que queremos, ¿vale? Por lo tanto, lo primero, entender. En segundo lugar, motivar. No os olvidéis de que somos administraciones públicas y, por lo tanto, no es lo mismo la discrecionalidad que la arbitrariedad. Así que todas las decisiones que tomamos tienen que estar debidamente motivadas, ¿vale? Es lo que veíamos antes en los informes, como habéis visto, que yo os decía, insistir mucho en la justificación de la necesidad y en la justificación de que no hay fraccionamiento. O sea, motivar, decir por qué, ¿vale? En tercer lugar, documentar. Muchas veces pasa que dice, es que yo no sé cómo decir el precio de este contrato porque no tengo ni idea, pero he mirado en Google. He visto un no sé qué, he visto cosas. Oye, pues te digo una cosa, documéntalo y a ver lo que te sale, por favor. Pero coger y decir, mira, poner en un papel, se ha realizado una investigación de páginas web de anunciantes del producto similar al que se pretende, habiéndose obtenido los siguientes resultados. Precios, tal, la media, no sé qué. Oye, es mejor que nada documentar las cosas, es muy importante. O bien, incluso, complementar esto con, mira, y además, en el contrato anterior que ya tenía, el precio era tanto. Por lo tanto, eso es una primera referencia. Pues documentarlo, ponerlo en el papel, documentar las cosas, no os cortéis por escribir, ¿vale? Siguiente cosa, cuantificar, muy importante, muy importante. Cuando queráis algo, decir cuánto queréis realmente, cuánto queréis. Os pongo un caso, también con el caso de este que os he dicho de la cafetería. Vale, debe de respetarse, dice, deberá procurarse que no moleste por cuestiones de ruido. He dicho, ¿y por qué no me pones unos decibelios? Por poner un caso. Tal cual te lo digo. Dime unos decibelios. Te pongo otro caso. Deberá, en el caso que decía, creo que Eli decía,
hablaba no, Eli no, Esther era la que hablaba de la experiencia, correcto. Experiencia. ¿Se puntuará la experiencia en trabajos similares? No. ¿Se puntuará la experiencia? No. Por acreditar la realización de un trabajo similar, entendiéndose por tal, un contrato que tenga el mismo valor estimado o como mínimo la mitad del valor estimado. Por cada contrato similar le voy a dar un punto. Pues eso, cuantificar. O sea, decir cuánto. ¿Cuánto quieres? 3 contratos, solvencia. ¿Cuántos contratos consideras que van a ser necesarios para que se esté justificada la solvencia? Cuantificar, es muy importante. No por nada, sino porque después, en el caso este, por ejemplo, en el de la solvencia o en el de los criterios de adjudicación, después os pedirán a vosotros un informe y os dirán, oye, ¿consideras que tienes suficiente experiencia? Y entonces dirás, ostras, me encuentro con que tengo un montón de currículums, de informes que me dicen, pues mira, te lo va a hacer fulano que tiene un máster en no sé qué, tal cual, y de repente ves y dices, ¿y cómo comparo uno con otro? Si es que no lo sé, Cuantificar, poneroslo fácil para el futuro. Siguiente cosa, planificarlo todo. Tratar de planificar la contratación, tratar de pensar a largo plazo, tratar de contactar con los otros departamentos, ¿vale? Muy importante, muy importante. Ver lo que necesitan los otros y ver si se puede juntar con lo vuestro, ¿vale? 2 últimas cosas. Ir a los principios, no os olvidéis. Cuando digo ir a los principios es intentar justificar las cosas por los principios de contratación. Las cosas por principio de libre concurrencia, principio de audiencia, principio de... bueno, la audiencia no es un principio de contratación. Libre concurrencia, integridad, transparencia, publicidad. Apoyaros en esos principios. Tratar de apoyaros en esos principios. Cuando tengáis una duda, ir a los principios. Y por último, pues esto es muy importante realmente. Yo antes le decía a Leo que a mí el derecho no me gusta, pero mira, es que como somos administraciones, realmente no podemos renunciar al lenguaje jurídico. Entonces, desgraciadamente, la cosa, cuando vayáis a hablar con el secretario o con el interventor, va a poderse justificar mucho mejor vuestra propuesta, por ejemplo, de una división en lotes, o de un fraccionamiento, o de lo que sea, va a justificarse mucho mejor si lo apoyamos en artículos. Si decimos, es que te digo que no voy a dividirlo en lotes porque el 99.2 me dice que si se dificulta la ejecución de la prestación, tal. Es que te digo que voy a hacer el criterio de adjudicación no sé qué, o como el ejemplo que decía Eli, voy a decir que es el precio solamente un 20% porque a pesar de que me pone que tiene que estar el precio, yo entiendo que en este caso pum, 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 y por lo tanto, lo que pone el 145.2 de la ley en este caso no es... Bueno, pues oye, apoyaros en los criterios jurídicos. Y yo creo que con todo esto, mucha suerte, lo vais a hacer muy bien. Sí que ya lo estáis haciendo, o sea que... Bueno, gracias a todos por aguantarme y, en fin, doy esto por terminado. Espero que os haya servido. A mí me ha gustado mucho estar con vosotros. Al final no hemos podido participar tanto porque se nos echaba el tiempo encima, pero lo dicho, ha sido un placer, ¿de acuerdo? Héctor, bueno, ahora si quieres abrimos un pequeño turno de preguntas. Sí, claro. Una de las preguntas que creo que la gran mayoría de nosotros, porque a veces lo que nos faltan son modelos, es si podríamos disponer de estos 2 documentos que nos has enseñado. Vale, bueno, dame un correo o algo. Bueno, os doy mi correo mejor. Sí. Os doy mi correo. Perdón. No, pero Héctor, si quieres... Sí. Héctor, si quieres, mándalo. Nosotros nos ponemos en contacto contigo, nos lo mandas y nosotros ya se lo pasamos a la asociación. Claro, sí, PJ, nosotros ¿vale? ya hacemos distribución. Como tenemos a toda la gente inscrita, yo creo que nadie lo ha dicho, pero creo que a todos nos interesará, ¿verdad? Bueno, pues vale. Bueno, pues eso. Ya, ¿qué más? Esther tenía también ahí la mano levantada de una pregunta en medio. No sé si se acordará todavía de lo que quería preguntar. Me acuerdo. Pues adelante. Era por el ejemplo que has puesto de la cabalgata en contrato menor y mi pregunta es si la cabalgata la hago todos los años, ¿es un menor? O si todos los años va a haber cabalgata... No debería de ser un menor, pero hay una cuestión, que es que tú podrías justificar en cada año, ¿vale? ¿Por qué razones quieres un tipo particular de cabalgata? Okay. Yo me iría por ahí. Ok.
Yo me iría por ahí, no te digo más. Es que a mí se nos da a veces un poco esos casos, que de un año para el siguiente, sí, puede ser que hagas una actividad o que no dejes de hacer actividades juveniles o actividades infantiles, pero no necesariamente a lo mejor quieres estar haciendo el mismo tipo de actividad. Porque... Claro, es que por eso quizá, yo por eso quizá iba también lo que os decía antes de lo de la justificación, justificar, ¿vale? Justificar. Si tú en el informe especificas, en ese informe del contrato menor especificas, oye, mira, es que el año pasado ya hicimos esto, entonces vamos a hacer otra cosa, porque de año en año, pues atendiendo al éxito que haya tenido el año anterior o a las demandas de las asociaciones o al feedback que obtenemos de los colectivos de tal y tal, nosotros tratamos de ofertar, de dar una oferta cultural distinta. Bueno, cultural, entiéndeme, en sentido amplio, ¿no? Sí. Pues, hombre, vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Gracias. De nada. Eli tiene la mano también levantada. Eli, dime. Vale, tengo varias, selecciono de la más concreta a la más general. ¿Existe alguna fórmula para contratación de profesionales que no son empresa ni autónomos para cosas concretas? ¿Para contratación de profesionales? Sí, para dar un curso, para hacer una intervención artística, para dar un curso, para... Para dar un curso ya os había citado antes, en el caso de formación, ¿vale? El del 310, ¿vale? Para la docencia, es que ese es el bueno, para la docencia. ¿Te refieres a eso? No sé a qué más te refieres, no sé yo muy bien. Pues a veces nos interesa que sea un joven en particular, por las características, que diseñe el folleto, sería un trabajo de diseño gráfico, por ejemplo, pero no es autónomo y no es empresa. Te va a tener que facturar, ¿eh? Vale. Te va a tener que facturar. Incluso hay grupos musicales que no tienen la manera de facturar porque no están constituidos como empresa o... Pero entonces alguno de ellos tendrá que darse de alta de autónomo y facturarte, porque si no ya me dirás cómo le vas a pagar. El interventor no le va a gustar nada. Vale. Del tema de la contratación de los contratos que estábamos hablando antes, ¿hay algún límite para cuando te presentan como solvencia técnica un equipo profesional, los cambios que van haciendo luego? Yo te digo que te presenta esta psicóloga, a este educador y tal, pero luego al cabo del mes los cambio o los sustituyo por otros. ¿Eso se puede controlar de alguna manera? Controlar? Sí, claro. Eso por el compromiso de adscripción de medios. Sí. Tú puedes exigir a la empresa un compromiso de adscripción de medios. Artículo 75... Espera, que los ha conseguido. Artículo 76.2. Artículo 76.2 de la Ley de Contratos, el compromiso de adscripción de medios. ¿Vale? A ver, un matiz. Lo que no puedes exigirle es que sea la misma persona. ¿Vale? Tú lo que sí que le puedes exigir es que sea una persona que tenga la misma cualificación, digamos. No sé si me explico. O sea, sí. Tú no puedes exigir que sea Pepe. Lo que puedes exigir es que la persona que ejecute el contrato, tal y como la empresa se comprometió, tenga un máster de no sé qué, 5 años de experiencia como mínimo, no sé cuánto, no sé qué. ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes obligar a la empresa a que sea... A ver, como regla general, yo no voy a entrar en casos ya muy raros de contratar a Calatrava para ejecutar tal. Ahí puede que no te dé igual, pero vaya, no. Tú cuando exiges, en una contratación normal, cuando has considerado la experiencia y la formación de una determinada persona o que te ha ofertado una empresa la experiencia de un equipo de profesionales, tú puedes exigir que esos profesionales queden adscritos al contrato a través de un compromiso de adscripción de medios que debe de aportarte la empresa, ¿vale? Eso es así, pero te matizo por eso. Tú puedes pedir que adscriban una calidad, vamos a entender. El mismo perfil profesional. Un perfil, muy bien, un perfil, no a una persona en concreto, ¿vale? Eso no puedes. Vale, queda claro, sí, pero es bastante tramposo a veces presentar un equipo y luego sustituirlo por uno que no cumple el mismo perfil. No, claro. Eso es totalmente, eso es un incumplimiento de contrato. Sí. Vale. Sí. Vale, y la última o penúltima era cuando te das cuenta
que no has hecho bien el pliego porque se te han pasado cosas, porque no sabemos hacerlo, porque nos dedicamos a esto. Sí. En concreto, no has especificado el número de horas o las características de una actividad. Claro, luego, ¿quién tiene razón? La empresa que me dice, no, yo te ofrezco esto porque a mí no me habías dicho. No sé si me estoy explicando. Vale, yo que le digo... Sí, te has explicado. Vamos a ver. Artículo 191. A ver. 91, 90, 190. Estoy fallando por uno todo el día hoy. Bueno, artículo 190, ¿vale? Las prerrogativas de la administración en la ejecución de los contratos, ¿vale? Prerrogativas de la administración, entre ellas está la de interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Ojo. Por lo tanto, la administración puede adoptar una resolución interpretativa de un contrato, ¿vale? Y en la cual se resuelvan las dudas que ofrezca su cumplimiento. ¿De acuerdo? O sea, esa vía es la que tendrías cuando algo no ha quedado claro. Ahora bien, no te equivoques. Una cosa es que algo no esté claro y otra cosa que algo no lo habías pedido y resulta que en realidad sí que lo querías. No, yo le había pedido que me incluya un curso de primeros auxilios, pero yo doy por hecho que ese curso va a ser de 40 horas y la empresa me dice que va a ser de 4, porque no estaba especificado. Ya. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Ya. Problemático. Es que no se lo has especificado. Hay que llegar a un acuerdo y... Tal cual. Vale. Tal cual. Y Por la eso, última... perdona, uno de mis consejos era cuantificar. Ya. De verdad, pero para todo, ¿eh? Para todo. Vale, y la última es si todo esto que hemos hablado se aplica igual para la empresa pública. Es decir, si yo quiero contratar un servicio a través de la empresa pública. Si quieres contratar un servicio a través de una empresa pública. Creo que lo gestione la empresa pública. ¿Quieres que lo gestione una empresa pública? ¿O es otro procedimiento totalmente diferente? No, no es otro procedimiento diferente. Una escuela de verano, un campus de no sé qué, que en lugar de sacar una licitación a la que concursan empresas privadas... Porque fíjate, ahí donde te tienes que ir es al artículo 3 que hemos citado al principio, ¿vale? Porque tú me hablas de una empresa pública. Te tendrás que ir al artículo 3 de la ley de contratos, ¿vale? Para ver si la empresa de la que tú me hablas y por la forma que tiene, ¿vale? Por la forma que tiene, debe de incluirse en el sector público, ¿vale? Que por lo que me estás diciendo entiendo que sí, ¿vale? Y en ese caso aplicas la ley de contratos en el sector público, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues si ya hemos acabado, pues nada, desde la APJ dar las gracias a Héctor por sus 2 colaboraciones. O sea, seguro que te llamaremos más veces porque este tipo de cosas son muy, muy interesantes. Creo que, Luis, has puesto ahí la evaluación de la sesión, ¿puede ser? El formulario de evaluación, lo tenéis y si hacéis el favor de rellenarlo. Nada, esta sesión se subirá. He puesto antes también la página donde ya están subidas las anteriores. Recordamos que, por si os apetece, el 13 de enero y el 27 de enero tenemos las 2 últimas formaciones de este año de Posat al Día. Daros las gracias y, bueno, ya sabéis dónde estamos. Cualquier duda o pregunta o sugerencia para próximas ediciones de Posat al Día, estamos a vuestra disposición. Pues nada, o sea, a rellenar el cuestionario. Y, Luis, ¿tienes algo que decir? Bueno, también agradecer a Culturama las cuestiones técnicas que nos han aportado y la coordinación de la sesión de hoy. Nada, no, simplemente que sí que creo que también antes de terminar estos ciclos, ¿no? De las 2 sesiones, sí que os pasaremos un formulario en general para ver también qué otros temas, ¿no? De todas maneras, en cada formulario creo que se os pregunta, pero también por recoger otros intereses, cuanto más específicos, bueno, si se puede llegar después, pues intentaremos también incidir sobre esas temáticas. Nada más. Bueno, vamos a dejar unos minutos antes de cerrar para que se pueda rellenar el formulario y nada, nos seguimos viendo. Lo van a recibir también por correo. Vale, o sea que si alguien ahora no puede o tiene prisa, recibirán por correo también el enlace para poder hacerlo.
¿Vale? Vale, os dejo en la intimidad para que rellenéis el formulario. Venga, bueno. Gracias. Gracias, hasta luego.